Vamos a tratar de ser breve en esta mañana y dejar un mensaje claro de parte de Dios. Yo le voy a invitar que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1. Y cuando usted allí en su asiento lo pueda encontrar, lo voy a invitar que se ponga de pie. Y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo encontró? Amén, gloria a Dios. Si por ahí no trajo su Biblia, acérquese a un hermano o lo va a poder leer. Dice así la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Yo tengo remarcado acá en mi Biblia, oración. Y era traído, dice el versículo 2, un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces, él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos al templo, en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Señor, te bendecimos. Señor, damos lugar a tu Espíritu Santo para que nos ministre en esta mañana. Reprendemos todo espíritu de distracción, Señor, en el nombre de Jesús. Se abran los cielos en esta hora y que tu palabra, Señor, pueda traer edificación, pueda construir en nuestro interior, pueda ser puesta por obra, que quede alojada en nuestro corazón en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. El mensaje de esta mañana lo titulé El poder de Pentecostés en movimiento. El poder de Pentecostés en movimiento. El hombre cojo en Hechos 3 es un ejemplo del mundo tendido su mano a la iglesia por ayuda. Este hombre no fue sanado por Pedro y Juan, pero por el poder de Dios obrando a través de ellos en respuesta a su fe en Cristo. Pedro y Juan andaban juntos. Ellos estaban entre los principales apóstoles y tenían una relación íntima con Jesús. Si nosotros leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, podemos ver más adelante cuando fueron arrestados juntos en el capítulo 3 y también estaban juntos en Samaria. Lo vamos a poder leer en el capítulo 8, del verso 14 en adelante. Este incidente ocurrió poco después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y yo en esta mañana quiero valorar 5 puntos muy especiales que rescaté de esta prédica. Es una historia muy conocida. Hay muchos mensajes acerca de esta prédica. Pero quise valorar 5 puntos muy importantes para nuestras vidas. El primero es la oración. En el versículo
número 1 nos relata que Pedro y Juan iban al templo a la hora novena. Había 3 horas muy importantes para los judíos del primer siglo. Eran 3 tiempos de oración. Pedro y Juan a la hora novena, más o menos a las 3 de la tarde, se dirigían al templo a orar. Nos relata la historia que se encuentran con un cojo de nacimiento, un hombre imposibilitado para desarrollarse como un hombre normal y natural, al cual puede desplazarse por sus propios medios, puede desarrollar tareas como la que puede desarrollar cualquier persona que puede usar todos los miembros que Dios le ha dado. Pero era depositado en ese templo no para recibir un milagro de parte de Dios, sino que era depositado en ese templo para recibir una limosna económica. Y este es un punto clave. Pudiendo tener una gran bendición en la iglesia, él se paraba a pedir algo económico y no espiritual. Ahora, quiero valorar esto de los judíos del primer siglo. Había 3 horarios importantes en el cual ellos le dedicaban a la oración. Por eso sucedían las cosas. Por eso sucedían los milagros. Por eso el poder de Dios obraba. ¿Por qué? Porque eran hombres que apartaban tiempo especial a estar en la presencia del Señor. Cuando uno pasa tiempo en la presencia del Señor, cuando uno está en intercesión, cuando uno está en oración, cuando uno habla con su Creador, comienza a generar un vínculo tan fuerte. Comienza a generar una relación tan fuerte. Y cuando nosotros comenzamos a caminar, el poder de Dios se comienza a manifestar. Y eso sucedía en la vida de Pedro y de Juan. El poder de Dios se manifestaba. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban en intimidad con el Creador. Había 3 tiempos muy importantes. La media mañana era la hora tercera, a las 9 de la mañana. La hora del sacrificio, la hora de la tarde, la hora novena, que eran las 3 de la tarde, y después la puesta del sol. Ahora, la pregunta que yo me hago en esta mañana, y le quiero hacer al pueblo de Dios: ¿qué tiempo estamos destinando a la oración? ¿Qué tiempo estamos apartando para entrar en la intimidad y en la comunión con Dios? ¿Qué tiempo estamos apartando para conocer más a la persona de Jesucristo? Muchas veces nosotros pensamos que quizás por venir un rato a la casa de Dios ya lo conocemos a Dios. Pensamos que por ser hijo de quién, o esposo o esposa de tal, ya tenemos una relación íntima con Dios. Pero ¿sabe qué? La relación íntima con Dios se pasa y se logra cuando uno se aparta. La relación íntima con Dios se empieza a generar cuando uno comienza a apartar tiempo. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a conocerlo a Dios. Ahí es cuando Dios se comienza a manifestar en nuestra vida. Ahí es cuando Dios se comienza a revelar a nuestra vida. Ahí es cuando Dios se comienza a revelar tal cual es y nosotros podemos conocerlo. Mire, recién estábamos hablando en la oficina con el pastor Ezequiel y el pastor López. Salen charlas muy jugosas antes de la reunión. Nosotros conocemos muy poco de Dios, pero andamos por la vida pensando que lo sabemos todo, que lo conocemos todo, y no estamos dispuestos a pagar el tiempo de doblar nuestras rodillas y pasar tiempo delante de la presencia de Dios. Ahora, somos rápidos para reclamar,
Somos rápidos para pedir. Somos rápidos para andar por la vida lamentándonos de por qué nos sucede tal prueba y cual prueba, y por qué la respuesta de Dios no llega, y por qué se tarda la respuesta de Dios, y será que Dios no nos escucha, y será que ya para Dios no estamos más en los lugares que Dios nos tenía. Y me pregunto yo, ¿será que nosotros no tenemos una relación con Dios? Que pensamos que tenemos una relación con Dios por hacer una oración a la hora del almuerzo, por hacer una oración a la hora en que nosotros nos acostamos, en hacer una oración si nos acordamos cuando se nos vienen las horas difíciles. ¿Será que no conocemos nada de Dios? ¿Qué tiempo le estamos dedicando para conocer a nuestro Creador? ¿Qué tiempos estamos invirtiendo para conocer verdaderamente la persona de Jesucristo? Andamos como necios, pensamos como necios, actuamos como necios, esperamos como necios, porque no conocemos a nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén? Miren, Mateo capítulo 6, versículo 6, nos da una clave acerca de la oración. Dice así, Mateo capítulo 6, versículo 6, yo se lo leo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué no estás diciendo esta clave? Pasar tiempo a solas con Dios. Cuando nosotros pasemos el tiempo que Dios necesita que invirtamos, Dios va a responder a cada petición. Dios va a responder al clamor de su pueblo. Dios va a responder a la necesidad de su Hijo. Muchas veces nos pasamos tiempo en pedir consejo, en pedir ayuda, pero ¿sabe qué? Tenemos que empezar a doblar las rodillas. Tenemos que comenzar a marchar y hacer lo que Dios nos encomendó. Debemos pagar el precio. No estamos preparados para pagar el precio. No queremos pagar el precio, pero sí queremos recibir las bendiciones de Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Y estos son los resultados de la oración. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Lo repito. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mire esta parte. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5, versículo 16. La oración eficaz. ¿Cuál será la oración eficaz? ¿Hay una fórmula? Sí, tener el corazón limpio. El perdonar a mi hermano al cual ofendí, quizás con una mirada, quizás con un gesto, quizás esquivándolo, porque para eso tenemos cintura de Messi, como los mejores futbolistas, tenemos cintura para esquivar. No, este hermano está lleno de problemas, me voy para el otro lado porque a mí no, esas cosas me cargan, tiene muy mala onda el hermano. Está lleno de problemas. Me voy a ir con aquel que parece que está ahí, que tiene una presencia bárbara, está siempre bien vestido, siempre sonriente. Las pruebas vendrán sobre todo el pueblo de Dios hasta que Dios venga a buscarnos. Pero acá hay una clave de la oración eficaz. En ponerme en la piel de mi hermano. En sentir lo que necesita mi hermano.
Esta mañana también hablábamos acerca de esto con el pastor López. Decía, me pasó una situación hace un tiempito atrás, pero Dios me mostró, por medio de esa situación que yo pasé, lo que sienten los débiles espirituales. Cuando no lo vemos en la iglesia y nosotros salimos a Dios, vos decís, no viene porque no tiene ganas, porque ya se le predicó, porque ya se le habló. Y andamos así a boca de jarro, cuestionando a nuestro hermano en vez de ir a buscarlo a la casa y decir, hermano, yo te voy a llevar de todas formas a la iglesia, quédate tranquilo, te voy a llevar de prepo. Porque Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Dios tiene que obrar. Mandarle un mensaje, mandarle un llamado, acercándonos, preguntando. ¿Sabe qué feo que es cuando uno pasa por una prueba y quizás espiritualmente está pasando por una crisis y no puede llegar a la casa del Señor y que ninguno de tus hermanos te llame? Aquel que cuando vos estabas bien compartía todo. Y cuando vos estás atravesando una prueba, no levante el teléfono para llamarte. No diga que le mando un mensaje, que visite. ¿Cuántos nos hemos enfriado? ¿Cuántos nos hemos alejado de la verdadera esencia del Evangelio? Hoy andamos como robots pensando en nosotros mismos. Andamos como robots. No, me pasa esto, me pasa lo otro, lo tengo que solucionar, tengo que salir en victoria. Y dejamos de ver lo que pasa en nuestro entorno. Yo me imagino a este paralítico sentado en la puerta del templo por años y la gente entrar al templo, todo bien vestido. Uno es el paralítico que está siempre, dejémoslos ahí, viene a pedir plata. Y nosotros preocupándonos por nosotros, por estar bien vestido para venir a la casa del Señor. No, me tienen que ver bien vestido. Mire, hermano, preocúpese por estar bien vestido de adentro para presentarse delante del Señor, porque usted se va a poder tirar encima miles y miles de pesos en las mejores ropas, en por ser alguien, pero lo de afuera, Dios no lo mira. Dios mira lo que está adentro. Ahora, fíjense la sensibilidad de estos apóstoles al ver ese paralítico que por años estuvo ahí. Y Pedro un poco que jugó, porque lo escuchó. Le dijo, algo te voy a dar. Y el paralítico habrá pensado, bueno, me va a dar plata porque yo estoy acá pidiendo limosna. Pero ese paralítico no necesitaba limosna. Ese paralítico necesitaba la sanidad. Algo que estaba al alcance de los hijos de Dios. Algo que estaba al alcance de aquellos que entraban al templo a orar. Y no era plata, y no era dinero. ¿Cuántas veces nosotros andamos como miserables, mendigando? Y lo que estamos necesitando es la sanidad de nuestro espíritu. Lo que estamos necesitando es un toque de Dios para que nuestra vida cambie rotundamente. Pedro, al verlo, ¿qué le dijo? No tengo ni plata ni oro, pero te doy todo lo que tengo. Mírame. Levántate y anda. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Actuaba el poder de Dios? Años ese paralítico allí postrado. Pedro no dudó ni un segundo. Sus piernas se le afirmaron. Yo creo que Pedro le dio lo mejor que ese paralítico podía haber recibido. Muchas veces pensamos que lo mejor es algo que no me conviene, porque ese paralítico, lo mejor para él era que Pedro y Juan le den una gran limosna. Pero no entendía que lo mejor para él era el milagro que Dios tenía preparado para su vida. ¿Cuántos dicen amén?
Dice en el versículo número 2, el primer punto, la oración. El segundo punto, la persona. El hombre cojo desde nacimiento dependía de todo, dependía hasta de sus amigos para que los puedan llevar allí al templo. Estaba en el templo pidiendo ayuda económica. Pero en el verso 3 al 7 vemos que una mirada de fe, vemos que un don de fe, vemos que un hecho de fe opera en esa vida. ¿Y sabe qué fue? El poder de Dios. Ahora, en esta mañana, yo le pregunto, el poder que operaba en ese momento en Pedro y en Juan, ¿no es el poder acaso que opera en nosotros? Uy, qué pocos amén. Yo pensé que iban a decir, ¡amén! Ese es el poder que tengo yo. Ese es el poder que Dios me dejó. ¿Qué andamos como Pedro y Juan o andamos como el paralítico? Muchas veces andamos como el paralítico. Nuestra mente se ha encapsulado. Pero Dios no nos dio espíritu para andar como ese paralítico. Dios nos dio su Santo Espíritu para obrar por medio de nosotros. Dice su palabra, y mayores obras que esta vosotros haréis. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando que venga como en los dibujitos el hada y que le dé el toque con la varita mágica, frotar la lámpara. Ojo que es ilustración esto, ¿no? Lo digo para los religiosos. No, el pastor andaba hablando de las hadas, de la lámpara mágica. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando para empezar a marchar. Estamos esperando para comenzar a revelar el poder de Jesucristo que opera en nuestras vidas. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? El tiempo se acerca, Cristo viene pronto y necesita una iglesia activa, necesita una iglesia con un poder de fe sobredimensional. Qué pocos amén. La semana pasada predicaba en Barrio Moderno. Y toqué el tema, prediqué sobre la viuda y de Eliseo. ¿Cuántos Eliseos necesitamos? Eliseos y Eliseas, por así decirlo. La viuda no tenía más nada, tenía solo problemas. Problemas que se le acrecentaban, problemas que se le multiplicaban. Literalmente no tenía más nada, ya había vendido todo. Y venían los acreedores a decirle, bueno, dame tus hijos porque me los voy a llevar por esclavos, para que vos puedas saldar tus deudas. Pero esta mujer recurrió al varón de Dios en búsqueda de un consejo y Eliseo obró en otra dimensión de fe. En la dimensión de fe donde los hijos de Dios deben establecerse. Y le hizo una pregunta, ¿qué tienes en tu casa? No sé, ya vendí todo, le dijo la viuda, no me queda más nada. Pensé que con lo que tenía en casa podía cubrir, pero no, los intereses siguen multiplicándose. Los acreedores vienen a mi casa a amenazarme que me van a quitar lo único que me queda, mis hijos. ¿Qué tienes, mujer? Un poco de aceite. Ve y pide todas las vasijas a tus vecinos, todas las que puedas conseguir, y comienza a verter
de ese aceite, porque se multiplicará. Ahora, en nuestra naturaleza, ¿quién podría obrar y soltar esa palabra? Un hombre y una mujer que se establece en una dimensión de fe muy superior a la que solemos caminar y desarrollarnos nosotros. ¿Por qué? Porque es una locura, físicamente, naturalmente, es una locura. Pero nosotros tenemos que entrar en la dimensión de lo sobrenatural. Gloria a Dios. 2 amén. El pueblo de Dios tiene que comenzar a caminar en una dimensión sobrenatural de Dios, porque es en ese nivel donde va a haber la mano de Dios obrar. Mientras que nosotros andemos como ese paralítico mendigando, con ese nivel de fe, no vamos a ver la mano de Dios moviéndose. ¿Sabe lo que sucedió? El aceite comenzó a reproducirse. Y la mamá pedía aceite, la viuda pedía vasija, tráeme más vasija, hasta que uno de sus hijos dijo, no, esta es la última. Y ahí el aceite cesó. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Que ella pudo pagarles a todos los que le debía. No solo eso, sino que le alcanzó para vivir. Un nivel de fe aún mayor. Otra dimensión de lo sobrenatural. ¿Acaso eso no es lo que Dios tiene preparada para nuestras vidas? Es tiempo de comenzar a marchar en otra dimensión. Creer de verdad. Porque nosotros creemos de mentira. ¿Sabe por qué? Porque está el espíritu de incredulidad y de duda en nuestras vidas. Y eso limita el poder de Dios. Creemos a media. En el verso 8 y 9 nos habla, este es el cuarto punto de la alabanza, saltando, dando expresión al poder del Espíritu Santo, caminando, poniendo por obra la sanidad. Yo me imagino a ese hombre que ya lo tiraban en la puerta del templo, que ya para la sociedad era una carga, ya para la gente que entraba bien vestida al templo, ya vamos a entrar un poquito más para acá, sí. Ya para la familia, para los amigos era una carga porque era una persona dependiente. Ahora, yo me imagino el gozo de ese paralítico. No haber podido caminar nunca, a saltar. Comenzó a hacer todo lo que no podía hacer, lo que veían con sus ojos, que lo demás hacía. Yo me imagino allí de niño viendo a los amiguitos del barrio jugando a la pelota, allí en el potrero, y él postrado. Veo a sus vecinitos jugando a la rayuela. Se sigue jugando todavía la rayuela, ¿no? Sí. Saltando allí con los numeritos. Y él mirándolos. Y ahora de repente, saltando, dando voces de júbilo, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, glorificando a todos los judíos que entraban allí en el templo, la hermosa. Este es el tiempo de los Pedros, este es el tiempo de los Juan, de una iglesia poderosa que sigue batallando en la oración, pero se detiene frente a la necesidad. Porque ya era la hora novena y me imagino, no, vamos, Pedro, vamos, Juan, que se nos hace tarde, el pastor nos va a arrestar. Entremos, no, pero está esta persona que dice, no, vamos a la iglesia que se nos hace tarde. Se detuvieron frente a la necesidad. Se detuvieron frente
a la necesidad. Se detuvieron frente a la necesidad. ¿Y sabe qué? Dios los respaldó. Dios te respalda. Dios te respalda. Comenzá a marchar porque Dios va a ir contigo. Comenzá a visitar las cárceles, comenzá a visitar los sanatorios, los hospitales, comenzá a visitar los geriátricos, comenzá a hacer la buena obra de Dios porque Dios te va a bendecir en gran manera. ¡Gloria a Dios! Esa es la obra que tiene que operar en nuestra vida. Cuando nosotros nos ocupemos de hacer la buena obra de Dios, Dios se va a encargar de nosotros. Dice su palabra que antes que nosotros abramos nuestra boca, Dios va a responder nuestro clamor porque Él ya lo conoce. Este no es tiempo para andar afanados en nuestra necesidad. Este no es el tiempo de encerrarse en una burbuja con los problemas que Satanás nos viene a presentar. Es tiempo de decir, Satanás, estás vencido. Yo ya te vencí por los méritos de mi Padre, por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. No me voy a detener. En esta prueba no me voy a detener, voy a avanzar. Voy a conquistar, voy a seguir predicando de Jesucristo. Le voy a hablar a los necesitados, le voy a hablar a aquellos que están detenidos, a aquellos que están afligidos, a aquellos que están oprimidos, a aquellos que ya no encuentran salida y se quieren quitar la vida. A ellos voy a alcanzar. Y ahí es cuando tu vida comenzará a cambiar. Y ahí es cuando verás la mano de Dios obrar en tu vida. Anoche predicaba el pastor Ezequiel y hablaba de un amigo de la casa, Totó. La Biblia dice, si hiciste todo esto, siervo, inútiles sois. Y esto es una gran frase. Muchas veces no llegamos a ser ni siquiera inútiles, porque no podemos hacer la obra de Dios. No podemos hacer aquello que Dios nos encomendó hacer. Lo hacemos con todas nuestras mezquindades en el corazón. Lo hacemos con toda la porquería que traemos. Esta naturaleza humana. Ay, pero es la naturaleza humana. Es el carácter que Dios me dio. No, no es el carácter que Dios te dio. Dios te quiere moldear y no te estás dejando moldear. Andás como un fariseo, yendo y viniendo y caminando y mostrándote, pero Dios te está queriendo moldear tu carácter para ser una persona conforme al diseño de Dios. La alabanza. El punto número 5 y último, la gente. Del verso 9 al 19. No glorificar al hombre. En el verso número 12, Pedro y Juan dejan bien en claro. No fuimos nosotros, le dicen a todos los judíos. ¿Por qué? Porque lo habían entregado a Jesús. Lo habían entregado. ¿A quién soltamos? ¿A Jesús o a Barrabás? No, soltemos a Barrabás. Habían crucificado y habían dado muerte al Hijo de Dios. Y el discurso de Pedro que sigue más adelante es el discurso por excelencia. Es el discurso por excelencia, donde Pedro no pierde la oportunidad para hablarle a todos los judíos que consintieron con la muerte de Jesucristo. No fuimos nosotros, dice Pedro. No fui yo, no fui Juan. Fue el poder de Jesucristo, aquel que ustedes crucificaron. Fue el que obró por medio de nuestra vida para que que por años estuvo en la puerta de su salida, de su sanidad, de su victoria, mendigando lo económico, mendigando lo que no tenía que mendigar. En el verso del 9 al 19, Pedro y Juan glorifican al Hijo de Dios. Aunque fue crucificado, Dios le levantó de entre los muertos, dicen en el versículo 15. Más adelante en el 16, por la fe
En su nombre fue sanado este paralítico. Y en el verso 19 la remata, dice: arrepiéntanse y conviértanse a Jesucristo. ¿Pero cómo? ¿No eran los que iban al templo? ¿Cómo arrepiéntanse? No es mi hermano que yo lo veo en la hora novena, en la hora de la caída del sol, en la hora tercera, orando. ¿Cómo que Pedro y Juan le dicen arrepiéntanse? No había una conversión genuina. Los judíos seguían creyendo que habían obrado a favor de Dios en crucificar a Jesucristo, porque no creían que era el Hijo de Dios. Andaban como Pablo, persiguiendo a la iglesia, y le hacían el favor a Dios, hacían el trabajo a Dios, hasta que su velo cayó. Este es el tiempo donde el velo de nuestros ojos debe caer. Debemos arrepentirnos y volvernos al Señor de todo corazón, porque hemos entrado en una estantería religiosa, en una estructura religiosa. Comenzamos a obrar conforme a la ley. Y estamos en el tiempo de gracia. Estamos en el tiempo de gracia. Estamos en el tiempo de gracia. Esa gracia que nos alcanzó, esa gracia que nos limpió, esa gracia que nos perdonó, esa gracia que nos dio la vida eterna, pero esa gracia que se derramó sobre nuestras vidas para sanar y para restaurar y para unir el cuerpo de Cristo. Sanar, restaurar y unir el cuerpo de Cristo. Este me sirve, con este voy a andar. Este no me sirve, con este no voy a andar. Este no tendría que estar en la iglesia. Este no tendría que estar haciendo esto. Mire, Dios no usó a sus ángeles. Dios usa a sus hijos con errores y con fallas para hacer la obra de Dios. Póngase de pie en esta mañana.